Muy buenas tardes. Estuvimos unos días atendiendo nuestra salud, por lo tanto estamos haciendo como una grabación fuera de los días habituales. Y recuperaremos lo habitual la semana que viene. Eh, Habíamos en nuestra última charla, habíamos hablado del movimiento ambientalista y lo titulamos Movimiento Ambientalista Primera Parte. Quiere decir que correspondería seguir un poco más con el tema en el día de hoy, como segunda parte de la misma temática. Pero antes de eso, nos gustaría hablar sobre un tema específico. Tenemos una amiga, por suerte, que también por suerte escucha estas grabaciones y como tiene una capacidad muy perspicaz y una capacidad crítica elevada, eh, la escuchamos opinar sobre nuestras grabaciones y la escuchamos y la oímos, porque siempre nos aporta algo. Y nos vamos a referir a uno de esos aportes esta semana que pasó, en que ella me dice que en las grabaciones repito mucho la frase los amos del mundo. Una y otra vez repito, los amos del mundo, los amos del mundo, los amos del mundo. Bueno, en este caso nos gustaría explicarle no solo a ella, sino a aquellos que puedan escuchar estas grabaciones, el porqué de nuestra insistencia en ese caso. Ocurre que existe una historia de los imperialismos. Entonces, hace siglos y milenios hubo experiencias imperiales, las más conocidas para nosotros occidentales son las del Imperio Romano, por ejemplo, en donde sobre la base de una economía esclavista, o sea, el modo de producción esclavista, eh, el imperio, o sea, el sometimiento a otros pueblos, se hizo desde una ciudad-estado, que era Roma. En aquellas épocas eh, florecieron distintas ciudades-estado. Pasados siglos y siglos, se conforman los estados-naciones, en donde el Estado se correspondía con un territorio de una población que hablaba el mismo idioma, etcétera, etcétera, tal como sucedió en las ciudades-estado, pero con mayor territorio, podía englobar a varias ciudades ese territorio. Quiere decir que bajo la forma de estados-naciones también hubo experiencias más modernas, digámoslo así, imperiales, o sea, que ese estado-nación sometió a dominio a otros pueblos. Bueno, entonces, para no aburrir con esto, eh, esos estados-naciones, por ejemplo, en los países que tuvieron tanta influencia en la vida posterior de América, en la que nosotros estamos viviendo, se conformó el Estado-Nación, España, Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, Alemania, posteriormente Italia. Bueno, esos países más desarrollados conformaron los Estados-Naciones y más modernamente
operaron como países imperialistas. ¿Y qué pasa? Ese imperialismo, pongamos por ejemplo, ya pegamos otro salto en el tiempo, y las dos guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial del siglo XX, quien bajo otro modo de producción, ya estamos bajo el modo de producción capitalista, o sea, trabajo asalariado, donde ya el capital de punta era el capital financiero nacional. Durante mucho tiempo el capital de punta fue el capital comercial, después ya con la Revolución Francesa o burguesa, el capital de punta era el capital industrial, y en la etapa esta imperialista propiamente dicha que llega hasta nuestros días, el capital de punta es el capital financiero. Entonces las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, fue por la conquista del mundo, por el reparto del mundo, se enfrentó el capital financiero francés contra el capital financiero alemán, contra el capital financiero inglés, y así vamos, y posteriormente también el capital financiero norteamericano. Entonces todos esos países eran imperialistas, o sea, querían someter a otros pueblos. Y para poder someter a otros pueblos, tenían que sacarse de encima los otros imperialismos que querían el mismo trompo, querían la misma cosa. Eso fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a suceder algo que es que el capital financiero nacional de todos esos países deja de serlo y se internacionaliza. Entonces se empieza a conformar y a ser el capital de punta, deja de ser el capital financiero nacional para que el capital de punta sea el capital financiero internacional. ¿Qué es la confluencia de todas esas capitales monopolistas de los distintos países para conformar capitales mayores que ya sin bandera ni nación detrás se plantearon el dominio global del mundo? ¿Por qué, volvemos atrás, por qué nosotros hablamos de los amos del mundo como una forma imperial posterior a esto que hemos descrito? Porque una y otra vez, si abrimos un diario o vemos la televisión y vemos los conflictos a nivel mundial, vamos a escuchar por actores políticos, politólogos, periodistas, hablar, por ejemplo, del imperialismo norteamericano, o hablar del imperialismo inglés, o hablar, ¿no? Entonces, ¿es correcto decir así? Lo fue por mucho tiempo. Eran los imperialistas norteamericanos contra los imperialistas alemanes o los imperialistas franceses contra los ingleses que se disputaron el mundo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero a posteriori se conforman capitales internacionales. El capital financiero se vuelve internacional. Y entonces se ejerce el sometimiento de los pueblos por esos capitales. Y no pertenecen a ninguna nación en particular, sino es un conglomerado de capitales que en origen tuvieron nación, pero después no. Se internacionaliza definitivamente el capital. ¿Y por qué nosotros insistimos en darle un nombre? Porque todavía la sociología, o sea, el estudio científico de la sociedad, que yo esté enterado por lo menos, no ha acuñado el término para distinguir esta fase del imperialismo, en que ya
no es el capital financiero nacional el que actúa y somete a los otros pueblos, sino que es un capital financiero internacional. Entonces la sociología tendría que hablar del imperialismo hasta este momento o hasta un momento dado, con el capital financiero nacional detrás, y a partir de determinado momento el capital financiero se internacionaliza y el imperialismo se ejerce desde ese lugar. Antes, por ejemplo, hay una frase famosa, por ejemplo, en Estados Unidos, en la etapa anterior del imperialismo, decían los intereses, los norteamericanos, los intereses de la General Motors o de la General Electric coinciden con los intereses del pueblo norteamericano. ¿Por qué? Porque a los pueblos sometidos se le vendían desde una licuadora a una heladera, todas producidas en Estados Unidos, un auto, la General Motors, todo producido. Quiere decir que el pueblo norteamericano trabajador iba en el mismo coche que el capital financiero norteamericano. Cuando el capital financiero norteamericano dijo, bueno, me sirve más producir en Tailandia ese refrigerador o ese auto, entonces ya no es un capital financiero nacional. No va el pueblo norteamericano atado al mismo barco, no va. Y de ahí que modernamente sabemos que la meca para alguien de un pueblo empobrecido y saqueado era llegar a Estados Unidos para tener una vida mejor, el estándar de vida, el estándar life norteamericano. Y hoy sabemos que hay 48 millones de norteamericanos en la pobreza. A raíz de este fenómeno social y económico. Entonces, debe generarse una categoría de la ciencia, un concepto de la ciencia que defina esto que estamos explicando. Pero ya existe. Ya existe. Simplemente como nosotros modestamente hacemos unas grabaciones con el ánimo de divulgar las interpretaciones de la realidad en que vivimos, tratamos de ser, en nuestra medida, lo más riguroso posible, pero le corresponde a la sociología definir este tipo de imperialismo. Entonces, ya hay intentos de los periodistas, estas cosas suceden así, después se oficializa y se le da un nombre, cuando aparece un nuevo fenómeno. Entonces, a esas familias que componen ese capital financiero internacional, familias que han acumulado por siglos, bueno, se reúnen, entonces se habla del Club de Bilderberg, o los Illuminati, o el que se llama, entonces, que lo compone la reina de Inglaterra, que tiene más plata que los ladrones, con Rockefeller, la familia Rockefeller, una acumulación de 200 años, con ya la secular presencia de los Rothschild, ¿no? Y Rothschild, por ejemplo, es técnicamente francés, nacido en Francia, el barón de Rothschild, ¿verdad? Y es el amo, el dueño de la Reserva Federal, o sea, del Banco Central norteamericano es Rothschild, más que ningún otro. Entonces, cuando decimos los amos del mundo, insistimos en eso, porque una y otra vez en los medios de difusión, en la política, acá en nuestro Uruguay, vienen los norteamericanos y desembarcan tropas acá y hablamos del imperialismo norteamericano. Falso. Lo que hacen los amos del mundo es utilizar la logística de los estados-naciones que llegaron hasta nuestros días. Entonces, tienen la producción de armas en Estados Unidos, la producción de armas en Francia, la producción de armas en Inglaterra. Necesitan un lugar, un territorio, en donde producir las armas necesarias para someter cuando las otras armas no son suficientes. Pero técnicamente no es el imperialismo norteamericano, es el imperialismo de los amos del mundo.
Yo no sé si resultó claro esto, pero está dedicado a mi amiga que me aporta mucho y a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Quiere decir que pienso yo que va a venir la categorización o el concepto científico de parte de los sociólogos para definir esta situación, esta realidad, para darle nombre, como se le da nombre a todos los fenómenos, en este caso social y económico también, en este tema de nuevo tipo, ¿verdad? Muy bien, quiere decir que hecha la aclaración, pasamos a lo que sería el movimiento ambientalista, segunda parte. Nosotros, el tema del movimiento ambientalista, lo hablamos en general, o sea, con el ánimo de ser lo más preciso posible, hablamos del movimiento ambientalista tal como lo conocemos en el planeta que habitamos. Pero, como el movimiento ambientalista también reside en el Uruguay, ponemos ejemplos de tal movimiento referidos al Uruguay, porque aquí también, quienes escucharon la charla anterior, hicimos referencia a sujetos, ya sean organizaciones o individuos, de la lucha ambientalista. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros dijimos, repasando brevemente, que alguien sensibilizado por la destrucción del ambiente que la actividad humana está llevando adelante de una forma desaforada, responden con actitudes militantes en la defensa del ambiente como recipiente de la vida, ¿verdad? Que conocemos, de nuestras propias vidas y de todos los seres vivientes. Entonces, me acuerdo que hablamos de formas de lucha de menor o mayor generalización y hablábamos brevemente, repasamos de alguien que intercepta al carro o el mosquito que fumiga el veneno en las plantaciones de transgénicos y le dice, acá no pasas más, ¿no? No podés pasar más. O sea, es una descarga, es un acto militante, ¿cómo no? De lo más primitivo, los primarios. Y después está el otro que con un mayor grado de generalidad de visión de las cosas va a interceptar al que contrató al asalariado que está fumigando, que es el dueño de la unidad productiva, ¿verdad? El campo, lo que sea. Quiere decir que hay un mayor grado de generalización del problema. Y después hay otros que tienen más generalización en la temática y por lo tanto es una visión más general y más precisa que apuntan a los gobiernos que deberían tener el control y la defensa de la constitución de estos países en que no se debe atentar contra el medio ambiente, que es nuestra casa, ¿no? Entonces ahí veíamos ya un grado de mayor generalización para un militante ambientalista. Y otro grado de mayor de generalización es el organizarse con otras personas. Y después tenemos ya un gran salto en que se ubica, ya sea por individuos u organizaciones, se ubica que el autor de esa fumigación y de ese envenenamiento del ambiente es una empresa de capital financiero internacional que puede ser Monsanto o Syngenta o quien sea. Tiene nombre y apellido. Ahora Bayer, ¿verdad? Entonces eso es un salto enorme. ¿Por qué? Porque al hacerlo así, deja claro
que los gobiernos locales de estos países son funcionales a esos capitales financieros internacionales. Si no, no podrían habilitar el envenenamiento de su propia tierra, de su propio país, de sus propios territorios, de sus propios hijos y del envenenamiento propio. Entonces, ese salto permite despejar eso y dejar bien en claro el papel de la soberanía o la falta de ella en cada país. Y por último llegamos nosotros a decir en la charla anterior de que si bien ese es un salto muy, muy grande, eh, para la inducción completa, creo que dijimos, sería destacar que el enemigo no es solo Monsanto o quien sea que hace el negocio de la semilla y el veneno necesario para ese cultivo transgénico, sino que en el mismo momento, en un territorio cualquiera, Uruguay es un ejemplo, se plantan árboles y hay plantas de celulosa que terminan de envenenar el ambiente del Uruguay que quedaba. Quiere decir que es la acción de capital financiero internacional en forma masiva, según sus conveniencias, y no solo eso, sino que en forma masiva en un país dado o en todos los países a la vez, queda demostrado el poderío de estos amos del mundo, que son capaces de quebrarle el espinazo al espíritu soberano y de autodeterminación de los pueblos. Entonces, mayor grado de generalización que ese no conocemos nosotros. Ese sería el tope. Pero es el tope para un movimiento ambientalista, para un militante ambientalista o para cualquier ciudadano que nunca militó en el ámbito ambientalista. Y la otra cosa que hablamos, y la vamos a repasar porque queremos tomarlo ahí, es que habría que agregarle a esta secuencia de mayor y mayor comprensión o generalización en el estudio de la realidad por parte de un ambientalista cualquiera, habría que agregarle algo que consideramos importantísimo, que en la medida que no se incluya, se cae el castillo como un castillo de naipes todo lo anterior. Y es que, fruto de la controversia, de la contradicción que existe entre los que no quieren envenenar el ambiente o destrozarlo y los que lo están haciendo, como veíamos al principio, el movimiento ambientalista condena muchas veces al productor. Ese que o va él o mandó a un asalariado a fumigar su campo. Eso, y casi que es la razón de esta charla, queremos subrayar que no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Si el hombre está fumigando y está envenenando. Es que ese hombre, o ese productor, o esos productores, porque son decenas de miles, está plantando soja transgénica o lo que sea y está fumigando porque le viene como parte de un paquete desde las multinacionales. Y la banca de ese capital financiero internacional es capaz de darle crédito si planta soja. Pero si quiere hacer cualquier otro tipo de actividad agrícola o ponerse un tambo, qué sé yo, lucha solo. Y esa lucha en soledad ha determinado que miles y miles de productores del agro desaparecieron. ¿Y quién se va quedando con las tierras que producían o ocupaban eso?
se van quedando el capital financiero internacional. Entonces el movimiento ambientalista tiene que comprender eso, que si bien, o sea, la diferencia entre apariencia y realidad, tiene que comprender, eso que los científicos hablan, que la apariencia y la realidad son cosas diferentes, bueno, entonces es cierto que el productor está fumigando, pero es tan víctima como los afectados, en distintos grados de culpabilidad, dirían los jueces, y bueno, sí, no hay ningún problema en eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando ese productor intenta otra cosa? Porque se hace consciente que está envenenando y que no es deseable. Se funde y sale de la producción. Se va del campo. Y ese campo pasa a ser el tesoro de las multinacionales. Eso es contribuir. Si no le damos una puerta de salida al productor, no tratamos de crear junto al productor la solución, estamos matando la gallina de los huevos de oro. Los productores, esos miles que en Uruguay y en todas partes es lo mismo, existen, tienen una sabiduría de su trabajo, el laboreo de la tierra, ya sea con la agricultura, ganadería, lo que hagan, que se pierde, no queda almacenado en ningún lado. Para recrear esa sapiencia, o sea, el oficio que diríamos en otros ámbitos, cuesta mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Para el capital internacional, el capital financiero internacional, la disputa entre los productores nacionales y los ambientalistas la ven con una sonrisa en los labios, ¿verdad? Porque en vez de apuntar contra ellos, se apunta con el hijo de perra este, fíjate cómo, ¿no? Tengo que entrar para mi casa porque no puedo respirar, cosa que es cierta, es cierta. Entonces los ambientalistas tienen que comprender eso, tienen que cuidar a los productores, que no se vaya uno más. Y los productores, esos productores, tienen que dar el paso también de comprender que algo hay que intentar, porque si no, por una u otra cuestión, el resultado es el mismo. Entonces, todo este tema del movimiento ambientalista, que tiene razón el movimiento ambientalista, de punta a punta, del menor grado de abstracción de generalización al mayor, tiene siempre eso. Los productores tienen que entender que los ambientalistas tienen razón, que no piensen en los 50 pesos la bolsa que le va a sacar esto, sino que eleven su pensamiento y entiendan que tienen razón los ambientalistas. Y que no actúen por acción y reacción frente a los ambientalistas que no los dejan trabajar. Somos gente de trabajo, vienen estos ambientalistas que nunca vieron un pico y una pala a romper el chequero. ¿Qué saben ellos de trabajar? ¿No? Lo escuchamos 1000 veces. Al día de hoy lo escuchamos. O se hace una salida de conjunto o no hay salida. Ese es el mensaje nuestro del día de hoy. Y bueno, hasta la próxima charla.